Bueno, a ver. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, hola a todos. Ay, bien, ya está Adriana Bustos. Bueno, la tercera es la vencida, dicen. Instagram no nos va a ganar, así que hoy tenemos nuestra entrevista esperadísima con Adriana Bustos. Hola Adriana. Hola, Bien. hola Marcela, lo logramos. Sí, la Hasta tercera es ahora, la vencida, vamos a andar bárbaro, Instagram no nos totalmente. va a ganar. No No. sé si cambió el formato, algo está pasando, pero bueno, nosotros Sí, tenemos ¿no? plan A, plan B. Ok, eh, Acá se siguen uniendo para qué bueno, escuchar qué tu bueno. entrevista. Así que bueno, yo te presento. Adriana Ok, Bustos, naciste en Bahía Blanca, pero de casualidad, porque sos sí, cordobesa y la tonada te delata. sí, totalmente. Sí, así es. Bueno, estudiaste arte y psicología, cosa Ujú, que vamos ujú, a ver que se transmite y se nota mucho en la obra, ujú, ¿no? ujú, ujú. Eh, el carácter investigativo y documental de la obra que realiza Adriana hace que la fotografía, el video, el dibujo, sobre todo, que le interesa muchísimo, sean los soportes más importantes de su producción. Muy activa desde temprano, empezaste a trabajar, participar en bienales desde el 2005. Ujú. En Sí. 2004, 2005, 2006 recibiste el Premio Cultural Chandon, el Ujú, Premio OFDE de Fotografía en el 2006 y el ujú, Premio Andreani en 2008. Y el primer Premio Federico Clem a las Artes Visuales en el 2016. ujú, ujú. Adriana, y ahora acabas de ganar el Premio Ascubi Sí, 2020, que es una buenísima, excelente premiación, porque implica que la obra va creciendo junto con el edificio. Creo que es una exactamente. propuesta muy novedosa, ¿no? En la Argentina, y Sí, ojalá esto sea inspirador para muchos otros totalmente. Sí, acontecimientos de este tipo. Ahora, sí. contanos un poco de tu infancia. Ay, qué bien. La infancia, Sí, no me porque me acuerdo. parece que No, también sí. tiene mucho Mm, eh, con una madre artista también. Bueno, sí, contalo vos. sí, sí. Bueno, sí, digamos, en mi infancia articulado con el arte, ¿no? Sí, son cosas, señales que yo empecé a ver en realidad de más grande. Sí, una madre artista, que eso obviamente pintora y poeta, pero que eso fundamentalmente funcionó como un estímulo permanente, ¿no? En casa siempre había caballetes, pinceles, óleos, olor a trementina y esas Ah, cosas, que eso es obviamente, fantástico. claro, entonces había ya como una, sí, algo que estaba, se estimulaba, digamos, desde mi casa. Ya de uno de niño, a todos los niños les gusta dibujar, y entonces, y luego mamá maestra también y padre médico, pero digo que después son signos que yo vi en la obra porque hay como una intención didáctica clara en mi obra, digamos. Clarísima. De hecho como que construí este dispositivo que yo empecé a llamar láminas didácticas, así Ujú. literalmente, que tiene que ver con este formato del modo de enseñar historia, eh, Claro. Ese como amor láminas por la antiguas. historia también es algo Sí, que es muy sí, llamativo, ¿no? A lo sí, largo de toda tu obra. exacto. Y después, papá médico, pero como un médico humanista, ¿no? De aquellos que estudiaban griego y latín, esa onda. Y bueno, y hay algo también de dibujo científico y de hacer los libros que yo veía, digamos, de niña, ¿no? De arte y de medicina. Así que sí, Ujú. sí, sí tiene que ver con lo que hago ahora, total. Sí. Está bien. Mm. Bueno, desde Arte Online elegimos 3 proyectos para que los vayamos recorriendo, sobre todo porque me parece que ponen una luz muy interesante al proyecto que presentaste para CUI y que resultó Ujú, ganador. ujú, ujú. Empecemos por
proyecto 4x4, que es una Sí. serie que justamente también apareció en un momento de crisis muy importante de Ujú, Argentina, ujú, ¿no? ujú. Sí, el proyecto ese lo comencé aproximadamente en el 2003 y es un proyecto que se extendió hasta el 2006. En realidad es una modalidad mía de trabajo que tiene que ver así como que voy desarrollando un tema, ¿no? Como que tiro así un Ujú. anzuelo y y pesco algo y después sigo tirando y de allí se van concatenando por ahí una cosa con otra. Cuando empiezo un proyecto en realidad yo no sé cuándo lo voy a terminar, en realidad lo termino cuando siento que se agotó, ¿no? Ese es el Ujú. stop. Y este proyecto de los caballos fue, claro, como resultado, digamos, de como la transformación del paisaje urbano, transformación dramática, diría, del paisaje urbano, sobre todo en Sí. Córdoba, después de la crisis de 2001-2002, que aparecieron, así, abrumadoramente, cantidad de caballos, de cartoneros, de carros, tirados por caballos, y al mismo tiempo lo llamativo, que tiene que ver con esa gran fisura, digamos, eh, la primer gran fisura en términos de inmovilidad social, diría, de la Argentina, aparecían también estas camionetas importadas 4x4. Entonces, en Córdoba era como un paisaje muy extraño, se armaban embotellamientos, ¿no? Pero era así, también cierta, como que Córdoba con tantos caballos andando por la ciudad recuperaba como un aspecto colonial, ¿no? Pero de allí es el nombre del proyecto, se llama 4x4, pues haciendo como referencia a la tracción sangre y a las camionetas. Y entonces se despliega así como en varios episodios, podríamos decir, en términos de series, pero serían series, hay retratos, una serie de estos retratos que son con fondo azul, tipo foto de documento, de pasaporte, en realidad era una cita a la fotografía de pasaporte. Y bueno, después hay un video, después hay, bueno, algunas imágenes de los caballos con cuerpo entero y toda una serie también de láminas didácticas, que así es Ujú. donde empiezo como a dibujar, digamos, a darle Esto es como una... interesante porque acá los caballos pasaron a ser personajes Claro. que Ujú. estaban identificados de alguna manera. Vos también hiciste un trabajo de identificación de todos ellos, Exacto. ¿no? Claro, sí, Sí, es que realmente se convirtieron como en los nuevos habitantes urbanos, ¿no? Era una presencia sí, importante, digamos. sí. Y claro, y empecé a usar estas fotos, empecé a hacer estas fotos como un relevamiento. La cuestión de la serie tiene que ver como para dar cuenta de que estamos hablando de muchos. Y lo que sucedió también es que entre la misma dinámica por ahí de los cartoneros existía o existe, la verdad que ahora yo ya no lo sé, pero la práctica del robo, o sea, se robaban caballos, desaparecían caballos, o para llevarlos a otra zona de la ciudad, o para carnearlos, así de crudo, digamos, y duro. Crudísimo. Ujú. Y Que tiene que ver entonces me empezaron a pedir ellos las fotos como para dar cuenta de identidad y pertenencia. Y ahí, viste, para mí fue sorprendente, fue un amigo que también que me avisa cuando estaba sucediendo esto, que había visto pasar uno de los carros con una foto de estas pegada atrás, así, tipo, se busca, con una de mis fotos. Entonces, impresionante. sí, muy impresionante. Y entonces así yo dije, bueno, por ahí tengo que empezar a fotografiarlos de cuerpo entero, ¿no? O sea, Ujú. con Sí, señales y que así aparece la segunda parte. En realidad yo ya había hecho esta, que son los ejemplares. sí. Que acá contemos que son todos telones de fondo pintados Sí, por vos misma. claro, Ujú. acá se complejizó un poco, o sea, no se trataba solamente de armar como unas fichas de los animales cuerpo entero, sino que empecé a recuperar a través de estos telones la obra de un pintor de finales del siglo XIX, cordobés, paisajista, como todo, casi toda la tradición Sí, pictórica cordobesa, de finales del exactamente. siglo XIX, Egidio Cerrito.
justo ese nombre, ¿no? Cerrito con C. Entonces fue como que cerraba, digamos, semánticamente también y en términos de significante, porque también era una forma para mí de devolver los caballos al campo. La cita este pintor era un pintor muy típico de la clase media, digamos, era la posibilidad que tenía la clase media cordobesa de tener una pintura original en su living, por ejemplo. Entonces, me gustaba esa referencia a una determinada clase social, porque yo estaba hablando de una determinada clase social fisurada, que era la de los cartoneros, ¿no? Ujú. Y a la vez también esa, como la tradición de la pintura imperial, ¿no? Europea, del caballo como símbolo de poder y a donde se sube luego el rey, el emperador, o el prócer, o lo que sea, ¿no? Entonces me parecía que era multivoca en eso. Había varias capas, sí, Esta es una de las fotos que ganó el premio Chandon, claro. que también, bueno, justamente, que es muy potente el nombre, eh, Ujú, que era justamente los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan, ¿no? Y este es el exacto. espejo de una de tus 4x4, como contabas. Sí, no mía, pero sí. Sí. No, no, De una realmente, de mis cuatro del por cuatro. proyecto. Claro, bueno, y Sí, esta es una imagen un poco síntesis, así, es como que condensa el nombre del proyecto y de lo que yo estaba hablando, lo que yo venía hablando, sí. ¿no? O sea, Yo como me acuerdo que me condensa. impactó muchísimo esta obra. Es como que resumía realmente, bueno, todo lo que estás contando, ¿no? Ese Ujú, momento de exacto. Argentina. Sí, Sí, todavía no se avistaba tanta crisis económica, ¿no? Como que fue justo como ahí, entonces era así, es una advertencia, digamos, ¿no? Lo del retrovisor ese es una advertencia, y luego también fue justo esa toma, esto era así, toma casual, ¿no? Ir andando, ujú, porque era así, había tantos que, o sea, no es el único carro que yo tomé, pero andar por las calles de Córdoba, céntricas de Córdoba, era encontrar así esta escena. Y justo, claro. bueno, ahí es como un edificio como neocolonial, bueno, nada, me pareció que Sí. era bien, Resume, sí, resume perfectamente. condensada. Ujú. Mm. Mm. Y después, bueno, seguimos con el otro proyecto que es inmediatamente a continuación, que es Antropología de la Mula, que es otro Sí, proyecto fortísimo. sí, la antropología de la mula se desprende inmediatamente del proyecto anterior, es como, Mm. pues cuando yo estaba haciendo este proyecto de 4x4, digamos, era con una conciencia histórica de, de Córdoba, productora de mulas en tiempos coloniales, que de hecho fue como la economía más próspera, no solamente de Córdoba, sino de todo el medio de la región central, la producción de ganado mular destinadas al Cerro Rico de Potosí para la extracción de los metales preciosos en Potosí para luego exportación al viejo continente. Perdón. Y entonces, de pronto yo ya estaba terminando de hacer el proyecto anterior cuando, o creo que ya lo había terminado, pero me encuentro así con una noticia en los diarios, en el diario, en La Voz del Interior, me acuerdo, que se devela un escándalo en torno a una línea aérea, Southern Winds, que era una línea aérea que tenía pasajes sospechosamente baratos, digamos. Y la ruta era muy extraña porque venía de Claro, Tacna, Córdoba, Madrid, obviando el paso por Buenos Aires, lo cual claro. cualquier cosa que no pase por Buenos Aires ya es sospechosa, digamos, así como está construido la Sí, dinámica de nuestro país, lamentablemente, ¿no? lamentablemente. Y entonces, y pasajes baratos, o sea, bueno, nada, en esa nota que yo leo, se descubre este escándalo vinculado a esta línea aérea que transportaba, en realidad transportaba cocaína, así, fin, a España. Y entonces, cuando yo veo eso, eh,
veo esa ruta sobre todo, y yo que venía con leyendo cosas sobre economía colonial también, ¿no? Y viendo las rutas coloniales, y entonces empiezo a ver cuáles son las rutas del narcotráfico en Latinoamérica y se superponen a las rutas coloniales, así. Entonces ahí ya, digamos, flasheo por primera vez. El segundo flash es que me acerco a la cárcel de Bower a través de una amiga, ex colega, psicóloga, directora del Departamento de Psicología de la cárcel de Bower, que es un centro penitenciario muy grande que abarca todo el centro del país también, de cárcel de hombres y de mujeres, es como una ciudad prácticamente, y entonces ahí accedo a cierto tipo de estadísticas que es que el 70% de las mujeres que están cumpliendo condena en Bower en ese momento, en ese año, si estamos hablando del año 2006, eran por delitos vinculados al narcotráfico. Y ahí flasheo por segunda vez. Y allí digo, bueno, ¿qué onda? O sea, Córdoba, productora de mulas nuevamente, las rutas del narcotráfico son las rutas coloniales. Bueno, las rutas coloniales, la colonia también era tráfico, ¿no? Obviamente. Pero así fue como que tuve así como un efecto benjaminiano, una percepción benjaminiana del tiempo, digo, cuando la línea del tiempo se Se contrae, unen, claro. sí, estalla, digamos, y entonces ya no hay como pasado, presente, futuro, ¿no? Sino que es un tiempo no lineal, sino un tiempo Continuo. como, claro, más un tiempo político, ¿no? Un Eh, tiempo más ujú. subjetivo y político. Entonces, así, bueno, es que hago todo y así por primera vez utilizo mi La título de psicología, licenciada, claro. claro, porque como artista no me iban a dejar entrar, obviamente, pero por el departamento de psicología sí. Y entonces allí ya empiezo a convocar voluntariamente, obviamente, a las mujeres, les mando una carpeta con la idea del proyecto y así, bueno, aparecen voluntarias y empiezo a ir regularmente a la cárcel para hacer entrevistas a las mujeres, a estas mulas. Sí, cada Y vez que contás esto, la verdad se me pone la piel de gallina, porque es un proyecto impresionante, ¿no? Cada una hablaba de su ilusión. sí, exacto. Sí, ¿Por qué hacía sí, mula? claro, o ¿No? sea, las preguntas iban dirigidas a qué pensaban hacer ellas, ¿no? O sea, qué pensaban hacer ellas con este dinero de los viajes, cuáles habían sido sus rutas. O sea, primero como yo venía, el proyecto estaba como enfocado ¿no? a rutas y economía colonial, ¿no? Estaba como superponiendo. Pero de pronto, claro, imagínate en esas conversaciones, toda la información era completamente nada, eran casi terapias, te diría, subjetivas. Y después muchas, ellas también, como una necesidad muy fuerte de defenderse, porque como sabemos, digamos, en la máquina narcotráfico, la línea se corta por la parte más delgada, ¿no? Más Más débil. frágil. Entonces, viste, eran minas que por ahí, no sé, viste, qué sé yo, la habían encontrado con algo de cocaína o lo que sea y estaban cumpliendo condenas por 8 12 años, una cosa totalmente desproporcionada, ¿viste? Bueno, pero es que es así. Y Es entonces ahí, así. así Bueno, y yo en esta empiezo, serie aparece la fotografía y la pintura nuevamente como soportes, ¿no? claro, así yo Combinados. con ellas, o sea, aparte del trabajo que yo hago en estas entrevistas, digo, es como, fuimos como pintando un telón a cuatro manos, digo, en realidad, pues ellas me iban describiendo como si fuera un sueño, digamos, cómo se imaginaban eso que iban a realizar, y entonces yo iba haciendo bocetos y mirándolos con ellos y ajustándolos al punto de que ellas dijeran, sí, es ok, así yo me lo imaginaba así. Y entonces con ese telón yo fui a la cárcel, hacía este retrato, por supuesto, de espaldas, Ujú. ellas enfrentadas a sus propios sueños, Sueños. Ujú. sueños y también fracasos, ¿no? Pero bueno, y después iba con ese telón a las sierras de Córdoba, en los lugares que todavía se sigue
criaderos, siguen existiendo los criaderos de mulas, ¿no? Y un poco esta cosa de lo del díptico, ¿no? Porque es todo un juego de opuestos y de similitudes, ¿no? Si uno es blanco, si uno es color, la otra es blanco y negro, si uno está de tres cuartos perfil, la otra está de espaldas, y si uno es una mula, la otra también, porque en realidad es como eso lo terrible, ¿no? Como Claro, que sí, sigue existiendo dentro de determinados sistemas de circulación, hay determinadas máquinas, digamos, de circulación donde en algún momento fueron animales y en este momento pueden ser personas, ¿no? claro. Entonces, sí, y entonces yo llamo a una narcomula y a otra biomula, ¿no? Como para diferenciar los dos Claro. clases de mulas. Después también hay videos en este proyecto, de nuevo, es otro proyecto que se despliega, y láminas, estas Y láminas, láminas, esta porque quería claro, acá yo empiezo como contar, porque realmente, sí, son empiezo a como usar láminas de colegio, ¿no? exacto, pero es que me parece, o sea, yo que tenía la necesidad de contar, o sea, primero contar que el tiempo no es lo que parece, en realidad contar mi descubrimiento, que para algunos ya no es ninguna novedad, pero para mí lo fue un insight, digamos. Eh, contar el tiempo, hablar de la historia en términos reticulares y no lineales, ¿no? Entonces el dibujo a mí me Mm. permitía como ficcionar con imágenes de archivo, ¿no? Como documentales. Y después Bueno, también, luego tenía yo tanta información sobre las vidas de ellas y que tenía que de algún modo sacarlo, digamos, porque estaba un poquito afectada yo, digamos. es que seguro, Después es muy sí, fuerte. fue como, Ujú. claro, fue como Claro, muy enfriar, ¿no? intenso, muy claro, Mm. y bueno, y entonces una de las opciones fue, Ay, a ver, algo pasó que estamos en silencio. A ver, no sé si vos me con sus ves, yo rutas en ahora. el narcotráfico y sus rutas de vida. Ujú. Pero por supuesto los nombres están cambiados, no son Listo. los nombres propios. Ahora pasemos a Imago Mundi, el otro proyecto del que quería que nos contaras, porque se acerca más todavía a Mundo Imaginal, que es el proyecto Exacto, ganador de sí. Premios Scooby. Y me gustaría que nos cuentes un poco para entender tu Sí, línea, ¿no? De pensamiento. eso es este es el primer mapa que yo hago y que empiezo con este proyecto, que en realidad es más que un proyecto, es como una especie de dispositivo que yo empiezo a usar y que Mm, todavía uso y que atraviesa, digamos, transversalmente eh, cualquier proyecto que yo haga desde esa fecha. O sea, en algún momento necesito mm, hacer como un mapa. Y ese primer mapa yo me acuerdo que lo hice como para ubicarme dónde estaba en ese momento, en el año 2012, me acuerdo, por dónde estaba mi cabeza, ¿no? Mis referencias, o sea, necesitaba ubicarme. Un mapa ujú. justamente nos sirve para eso. Como un mapa mental, digamos, pero sobre todo de mis referencias de lectura, ideológicas, algunas imágenes fetiches, algunos artistas fetiches. Entonces, es como, bueno, un mapa mental en realidad. Y así empiezo con este proyecto que se llama Imago Mundi, que Imago Mundi en realidad era una serie de 12 tomos escritos por Dalai, que era un monje, digo, pero medieval, ¿no? Pero que los monjes que eran astrónomos, eran matemáticos, ¿no? Eran sabios, así, ¿no? Ciencia, sabiduría, Músicos, totalmente. claro. Ujú. Y entonces él empieza a hacer estos 12 tomos de cosmogonía y de astronomía y de geografía, que lleva, de hecho, Colón lleva en su viaje, ¿no? Era como parte de sus referencias para pensar en un mundo circular, con dos polos, etcétera.
Y entonces ya empiezo a hacer, sí, acá, claro. Esto dentro de esos mapas, hay otros tipos de mapas, pero también aparece este dispositivo que es un planiferio celeste, que es un planiferio celeste justamente para leer, es como un mapa del cielo, digamos. Es Ujú. que yo, bueno, lo transformo en otra cosa bidimensional, pero en realidad son dos discos que giran pivotean sobre un eje, y entonces marcando los grados y la ubicación norte-sur donde uno se encuentra, te da una lectura de las constelaciones, ¿no? Puedes leer el cielo desde Ujú. cualquier parte de la Tierra. Y Ahora me entonces gustaría hablar de esta muestra, que fue una ah, muestra bisagra en tu carrera, porque sí, fue prosa del observatorio en el Museo exacto. de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Ujú, ujú. Sí, eso fue una muestra en el 2017, curada por una curadora española, Susana González, que ella como, eh, digamos, decidió como sería sumergirse un poco en mi obra, mi obra hasta ese Ujú. momento. Y entonces ella propuso esta muestra, fue una muestra muy grande, porque tenía casi, bueno, no todas, pero muchas de las obras de casi todos los proyectos que yo había hecho hasta el 2017. Y sí fue bisagra porque fue la primera vez que yo puedo ver toda mi obra junta, digamos. Eso es como, Claro. es un privilegio que tuve en ese momento porque, o sea, es muy difícil que eso suceda, a menos que hagas una muestra panorámica, ¿no? Pero esto fue como Sí. una especie de panorámica. Y Ujú. entonces allí, Unas eso ya es de salas Pompidou. impresionantes. Ujú. Ah, esto es Eso, Pompidou. eso es Pompidou. Pero sí, el museo es enorme, es precioso, el museo además es hermoso. Y entonces ahí fui, que vi, como que entendí que estaba hablando siempre de lo mismo, ¿no? Yo pensaba que Ujú. me iba de un tema a otro, yo pensaba que era dispersa, no sé por qué tenía esa sensación. Y me di cuenta que no, o sea, que vengo hablando del poder, digamos, ¿no? ¿Por qué Mundo Imaginal? Es el Ujú, nombre del proyecto ganador del premio SCUY, que te, ujú, que te otorga un premio de 800.000 pesos y la producción de la obra. Contanos un exacto. poco cómo fue el proceso Ujú, para ujú. pensar la obra Ujú, ujú, ujú. y empecemos por ahí. Bueno, primero fue buenísimo poder pensar en un proyecto en medio porque la convocatoria fue cuando la cuarentena Justo, estaba justo todo cuando muy, empezó. muy cerrado, claro, estaba todo muy cerrado y realmente había una sensación de casi todo el mundo como de no hay futuro, ¿entendés? Ujú. Entonces, fue ya nada más empezar a pensar en un proyecto en ese momento fue para mí, nada, me levantó el espíritu esperanzador. Y entonces, bueno, vi las bases y en un principio pensé, dije, bueno, es un mural, ¿no? Porque es, digamos, para hacer una continuidad de lo que tipo de obra que yo hago, ¿no? Y cuando vi la planta y vi todo, vi que no había paredes, o sea, hay, pero como revestidas, o sea, como que cumplen otra función en el lobby, y luego muchísimo, todo vidrio, como son los edificios contemporáneos de ahora. Y entonces dije, bueno, el techo. O Bien. sea, claro, y ahí fue el techo. Y después, en términos más conceptuales, eso en términos formales, ¿no? Y en términos más conceptuales, me pareció, y me sigue pareciendo, ¿no? Como estas situaciones de las metrópolis contemporáneas, que la dinámica es la conservación, la destrucción y la construcción, ¿no? Que por eso se Ujú. van moviendo de esa manera. Entonces dije, bueno, ¿por qué no abordar, digamos, y pensar la ciudad como un archivo, ¿no? Y pensar el emplazamiento del edificio, como tatuar de algún modo y dar cuenta de toda esa historia en torno a
es ubicación geográfica, física geográfica. Entonces allí es que yo pensé en estos dos planiferios celestes que están ubicados, digamos, como en latitud y longitud, exactamente donde está Ujú. enclavado el edificio, y que cuenten, digamos, la historia de la región, que vayan contando de modo no lineal, por supuesto, en un arco del tiempo, desde tiempos coloniales hasta nuestros días. ¿Por qué digo tiempos coloniales? Porque esa región está atravesada por lo que era el Camino Real, el antiguo Camino Real, hacia el Nuevamente, oeste. es Claro, increíble cómo volvés. me persiguen, Colonia me persigue. Y eso que te Claro, porque mudaste, yo, y y eso eso que, que te que eso que mudaste me de Córdoba mudé, a pero Buenos Aires. no, sí, tal cual. Bueno, vine por la ruta 9, ¿no? El antiguo Camino Real. Y entonces, claro, y dar cuenta de esas capas, digamos, históricas, pero no en términos de sedimentación, sino con esta propuesta, digamos, pensando en un tiempo, en un tiempo reticular, ¿no? Entonces, una de las bóvedas hace referencia al barrio de Caballito, que fue fundado en 1921, y la otra bóveda es el cielo de 1906, que es el nacimiento del barrio de Flores, que en Ujú. realidad, o sea, si bien el edificio está en una zona colindante, digamos, como en una región medio fronteriza, entonces me pareció que tenían que estar esas dos referencias para dar cuenta de la zona, digamos. Sí, que Y justamente entonces, es el corazón de Buenos Aires, ¿no? Es el y centro es de la el ciudad. corazón de Buenos Aires, es el corazón mismo de Buenos Aires en términos geográficos. Claro, todo eso cuando yo empecé a armar el proyecto fue toda información que me fui encontrando cuando empecé a leer, ¿no? No es que... Ujú. Entonces me iba como sorprendiendo quizás las casualidades. Y entonces estas dos bóvedas, bueno, esas estrellas, como suelo hacer yo con estos dispositivos, que es el planiferio celeste, como cambiar el nombre de las estrellas por conceptos. Y después uno, esta es la bóveda delante y atrás de la escalera, que se ve ahí en el centro, está la otra bóveda. Y esas Ujú. dos bóvedas celestes van a estar unidas. Lo que estamos viendo es un render, no es un proyecto todavía, ahora lo tengo que hacer, ¿no? Ujú. Y están unidas por un río apócrifo que corre ahí por la izquierda, se ve, que corre en paralelo a un estanque, que no se ve desde aquí, pero que es un estanque que corre en Que paralelo es al parte del lobby, por proyecto acá. del edificio, ¿no? Claro, que es parte del Porque proyecto del es edificio. Dona Aqua. Eso es Es Don un, Aqua, exacto. ujú, Pero a un la vez edificio. también en esa zona, por ejemplo, Caballito tiene uno de los primeros depósitos de agua por gravitación, que es del año 1917 y que funcionó hasta 1950 y que irrigó de agua potable a toda la región por encontrarse en la zona en ese momento más alta de la ciudad, que era 37 metros sobre el nivel del mar. Y no solamente, digamos, uno pensar en Buenos Aires, uno piensa en el Río de la Plata y en el Delta, sino que también es, por ejemplo, ese depósito de agua por gravitación chupa el agua del Río de la Plata, chupaba el agua del Río de la Plata y llegaba hasta esa planta por ríos subterráneos, o sea, una zona también totalmente, bueno, todo Buenos Aires, ¿no? Irrigado Todo por Buenos ríos Aires. subterráneos. También es una metáfora será una metáfora del ferrocarril, del subterráneo, del tranvía, o sea, digamos, los sistemas de transporte y de comunicación y transporte y circulación de personas y de cosas, ¿no? Mm, Ese es el proyecto. listo. Bueno, ¿qué tenemos que acortar porque no sabemos ahora, no tenemos Sí. demasiado medidos los tiempos? Yo creo que tenemos 15 minutos y ya estamos en Sí. avanzado. Ujú. Eh, creo que la verdad este es un proyecto fascinante, es la segunda edición del Premio SCUY. Eh, ¿qué sentís vos participar en esto, en construir la idea desde un principio, ¿no? Sí. Bueno, esto que vos decías al principio, lo fantástico es que la obra va creciendo con el edificio, o sea, este es un edificio que está en construcción, entonces la posibilidad también de, por ejemplo, en este proyecto, las bóvedas van a ser realmente abovedadas, ¿no? Entonces son todas cosas que uno, o sea, ya pensar la obra, que ya esté Mm.
empotrada, digamos, de algún modo en ese techo. Y luego, después, bueno, hay algo que también a mí me encanta particularmente y que es algo que me gusta de algunas bienales, ¿no? Que cuando las obras salen de su entorno habitual, de Ujú. sus contenedores habituales, que son los museos o las galerías, y Claro. cuando escapan, digamos, de esos espacios y empiezan a aparecer en otros circuitos que lo que generan, ¿no? O sea, la cosa de lo inesperado, ¿no? Claro, sí, sí, porque acá Cruzarse con es algo que no esperabas. un Claro, edificio donde la gente está en su vida diaria, ¿no? Común, exactamente, chicos que exacto. van al colegio. Sí, claro, hay un edificio grande además, o sea que va a haber mucha ¿Sabés gente cuántas circulando. unidades? No, no sé Bueno, exactamente, pero es muy van a grande. ser muchos. Van a ser muchas y claro, y esto, ¿no? Como que, digamos, la obra te cruza a vos, ¿no? Cuando Ujú. uno va a un museo, a una galería a buscarla y bueno, cuando está en otro La- lugar no te la claro, esperás. acá te la Y eso está encontrás. bueno, acá Y te la además, bueno, encontrás. Claro. para vos también pasar de las paredes al techo debe haber sido Sí, un, sí, un cambio sí, sí, sí. interesante. De la mesa, porque yo en realidad dibujo en mesas muy Ujú. grandes, o sea, mi forma de trabajo es eso, mesas muy bajitas que prácticamente estoy como acostada sobre la obra. Y entonces yo estoy acostumbrada a trabajar así. La primera vez que yo dibujé directamente así en vertical fue en Pompidou y ahora, bueno, ya el próximo desafío será en el techo. Bueno, y tienen un tiempo, ahora viene todo el tema de ajustar el proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puede llegar a demandar? Bueno, estamos viendo cómo vamos a resolver el tema ahora ya en conversación con los arquitectos, por supuesto, sobre todo con Sol Juárez y con Sí, Gerardo Ascuí, vamos a ver cómo, o sea, cómo va a ser la mejor manera de producir la obra y en qué momento de la obra también, de la obra de la obra del edificio, digo, ¿no? En construcción. claro, sí, 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 Así que, los pero bueno, cimientos. ya empezamos, ya esta semana ya empezamos a reunirnos, así que Bueno, todo bueno, va a ir Adriana, yo en quiero marcha ya. felicitar. eh, Esto es una alianza entre el Museo de Arte Moderno Sí, y Ascuy, la ujú, constructora. Sol Juárez es justamente, yo creo que es el alma ujú, mater de este proyecto, porque totalmente, sí. la Ujú, gestora y de ahora, sí, ujú, y bueno, la que empuja para adelante. ujú. Me parece fantástico. Te quiero felicitar a vos especialmente porque sos un artista que tiene un discurso muy potente desde lo Ay, conceptual. gracias. No, porque es así, es desde lo conceptual y también desde lo visual, ¿no? Desde la imagen. Tenés una Bueno, voz gracias. propia que nos interpela tanto desde la historia del arte como la historia de la humanidad, porque Ay, todo gracias. confluye. Así que Gracias, Marcela. te Gracias. felicito, muchísimas gracias por participar de nuestro espacio y bueno, nos Un seguimos viendo. placer enorme. Gracias, Marcela. Gracias. Bueno, Un beso Adriana, grande. un beso enorme.